Aparecí en una pequeña habitación, encadenado de manos y pies en una cama que estaba bastante dura e incómoda. Sentí como mi cuerpo estaba completamente adolorido y mis pensamientos solo estaban centrados en beber un poco de agua. Sin saber qué estaba pasando, decidí tranquilizarme y mirar un poco a mi alrededor. Lo que vi era un cuarto de color negro, con una especie de luz de color azul, que se deslizaba desde una pequeña abertura en una de sus paredes. Además, la habitación tenía un par de lápidas y ataúdes los cuales tenían cuerpos en muy avanzado estado de descomposición sobre ellos. Aún algo mareado, traté de pensar en cómo había llegado allí, y qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar, hasta que escuché como una persona se acercaba desde fuera hacia la puerta que estaba junto a mí. Me desesperé un poco y rápidamente decidí fingir que aún estaba dormido para ver quién era aquella persona, así que, sin pensarlo dos veces, respiré de la forma más calmada que pude, entrecerré mis ojos y esperé. Escuché el sonido de la puerta abriéndose, y vi cómo entró una persona con un vestido negro y un cuerpo increíblemente delgado. Además, su piel era de un color blanco pálido y tenía una sonrisa bastante aterradora. Entonces, vi cómo se acercó a uno de los cuerpos que estaban allí, lo tomó, y soltó una pequeña carcajada mientras se lo llevaba nuevamente hasta la puerta. Quería gritar, pero estaba seguro que si lo hacía, aquella mujer iba a hacerme algo, así que, con todas las fuerzas que pude, resistí hasta estar seguro que había vuelto a estar solo en la habitación. Después de un par de minutos, por fin decidí abrir mis ojos por completo, y, para mi buena suerte, no había nadie aparte de mí en la habitación. Me sentí bastante aliviado y empecé a pensar cómo podía escapar de aquel lugar. Miré a mi alrededor nuevamente, pero, esta vez, me percaté que había una llave sobre una mesa que estaba junto a una de mis manos. Con todas las fuerzas que me quedaban, giré mi muñeca y traté de tomar la llave, pero estaba demasiado lejos. Así que, aún sin perder las esperanzas, traté de moverme un poco, y me di cuenta que aquellas cadenas no estaban completamente pegadas a la cama, así que tenía un poco de movilidad. Después de varios intentos, por fin logré tomar la llave y con un par de vueltas en la cerradura, escuché el sonido más reconfortante del mundo. Clic. Con mucha emoción, vi como un par de esposas de metal se desprendían de mis muñecas hacia el suelo, y sin poder contener la emoción, seguí abriendo la cerradura de las esposas en mis pies. Al estar liberado, traté de levantarme de la cama, pero sentí como mis piernas estaban aún muy adormecidas como para caminar siquiera un poco. Mientras esperaba para poder ponerme en pie nuevamente, pensé en cómo escapar de ese lugar, y vi aquella abertura en la pared la cual era lo suficientemente grande como para poder salir por allí. Traté de levantarme nuevamente, y esta vez, por fin lo conseguí. Caminé muy lentamente, tratando de no hacer ningún tipo de sonido, hasta que logré llegar a aquella abertura, y entonces, lo vi. Era la mujer que había visto antes, solo que ahora, estaba mostrando cómo sus brazos no eran más que huesos, su sonrisa estaba formada únicamente por sus dientes y como habían un par de huecos donde se suponía deben estar sus ojos. Vi como aquella cosa estaba poniendo algo en un frasco, y como cuando terminó de hacerlo, giró muy lentamente hacia mi dirección. Sentí como el miedo invadía completamente mi cuerpo, y corrí lo más rápido que pude para ocultarme.
Fue entonces cuando me di cuenta que ella no había logrado verme, y como con aquel frasco todavía en sus manos, empezó a colocar una especie de pegamento en la pared. Todavía, mientras sentía como mi cuerpo ya no reaccionaba por el miedo, vi como aquella mujer dejó el frasco sobre el pegamento y colocó algunos ladrillos hasta conseguir que aquel frasco quedara tapado por completo. Cuando terminó, dio media vuelta y se fue. Sin haber entendido todavía qué fue lo que había visto, decidí que, ya que ese monstruo estaba de ese lado de la pared, la opción más segura era salir por la puerta que estaba detrás de mí. Giré y, cuando estaba por abrirla, escuché nuevamente como un par de botas caminaban por lo que supuse era un pasillo increíblemente largo hasta donde estaba. Sin saber qué hacer, me quedé inmóvil esperando lo peor, pero, aquellas pisadas volvieron a alejarse. Me quedé en la puerta, tratando de escuchar lo más que pude, hasta que por fin alcancé a escuchar como una puerta se abría junto a la habitación en donde estaba. Algo desesperado, tomé aire, y con más terror del que había sentido en mi vida, giré el cilindro que bloqueaba la puerta y la abrí. Asomé mi cabeza para ver si aquel monstruo aún seguía allí, pero lo único que vi fue un pasillo increíblemente largo, el cual tenía algunas puertas parecidas a esta. Entonces, salí de la habitación y corrí lo más rápido que pude hacia el lado contrario donde aquella cosa estaba escondida. Un par de segundos después, vi una puerta al final del pasillo, solo que esta era de color blanco pálido y bastante diferente a las demás. Cuando me acerqué, abrí la puerta lo más rápido que pude, y vi como un enorme bosque se extendía, junto con la noche hacia lo que sabía era mi libertad. Pero, fue en ese momento cuando sentí una leve respiración en mi espalda y supe que aquella mujer, o mejor dicho, aquel monstruo estaba parado detrás de mí. Giré mi cabeza, y en un movimiento casi imperceptible, vi como su mano atravesó mi pecho. Empecé a perder la conciencia cada vez más y más, hasta que, luego de un par de segundos, cerré mis ojos y sentí el frío más gélido que puede existir. Cuando desperté, me sentí muy aliviado de saber que solo había sido una pesadilla. Me levanté, tomé la cabeza de aquella persona que estuvo a punto de escapar la noche anterior, la metí en un frasco, y empecé a terminar la pared de aquella habitación donde llevaba a la gente desafortunada que iba al bosque y entraba a mi casa por su cuenta. Después de todo, no existe peor pesadilla que sentir el terror que habían tenido tus presas antes de ser cazadas.